Gracias por asistir a nuestra convocatoria, a la presentación de este nuevo informe de seguridad pública de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, mi nombre es Marta Albamonte, para quienes no me conocen, y nosotros somos el Instituto Ciudad, ERI-Ciudad, que es una institución pensada y diseñada como un ámbito profesional, plural, comprometido con la construcción de una ciudad de Buenos Aires económicamente moderna, innovadora, plural, integradora, sostenible. Y en ese ámbito venimos elaborando diversos informes, entre ellos el que hoy ponemos a consideración de ustedes, que es el informe de seguridad pública de la Ciudad de Buenos Aires y el mapa del delito. Este informe nos permite identificar y definir cuál es la realidad criminológica de nuestro distrito, de nuestra ciudad, y de este modo poder contribuir en el diseño de las políticas públicas que correspondan. Desde la mirada académica y profesional, consideramos que no puede haber una integración urbana si hay zonas desprotegidas, donde haya riesgo por la integridad física de las personas y del patrimonio público y privado. Este informe tiene una comparación interanual, ya que lo venimos realizando hace varios años, y además tiene correlaciones entre los distintos tipos de delito que permiten también saber cuáles son las situaciones y elaborar estrategias más complejas. El resultado este es el resultado de una investigación rigurosa que esperamos contribuya a mejorar las condiciones de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Antes de invitar a nuestro director Luis Duacastela a que presente nueva actualización del mapa y a darnos los detalles del mismo, quiero hacer un agradecimiento muy especial a todo el equipo de trabajo. No solo al actual equipo, sino al anterior equipo de trabajo, que fueron los gestores de los primeros informes. Me refiero a la doctora Silvia Larrufa, autora de los primeros estudios e informes y de la iniciativa, a Martín Olmos, que fue fundamental para trabajar el análisis de datos, a Luis Duacastela, que llevó adelante la elaboración y actualización de este informe, a nuestras directoras Laura Rocha y Rosa Boy, quienes dieron la mirada interdisciplinaria, a Juan Pablo Pilati por sus contribuciones estadísticas y análisis para abordar la complejidad del tema, a Pablo Failde por volcar su conocimiento en la construcción de los indicadores, a Valentino Masici, que por su compromiso con la investigación realizada, a Patricio Di Giorgis de la Universidad de Belgrano por promover la colaboración interinstitucional, a Guido Leone, nuestro pasante inicial, por su colaboración en el tratamiento de las estadísticas, a Leandro Balassini por sus aportes sobre la comunicación, y a Micaela Sánchez Malcolm, a Malena Ambas y a Laura Blanco, las dos primeras antes y Lali ahora, por el trabajo de diseño y presentación. Sin todo este equipo, este informe no hubiera sido posible, y muchas de las cosas que se hacen en el I-Ciudad tampoco. Así que, bueno, le cedo la palabra a Luis, quien va a organizar un poco la presentación y abrir el debate. Estás muteado, Luis. Ahora, gracias Marta. Quiero agradecer a los presentes, para no olvidarme hice la listita, especialmente a Silvia Larrufa, que fue la que dio la idea original de esto, y un gran trabajo hecho durante años. Yo solo lo he tomado este año, ella ha hecho los dos años anteriores. Y más o menos en orden de aparición, contamos con la presencia y le agradecemos de la defensora general adjunta en lo penal, Marcela Millán, organismos del cual yo provengo y del cual hemos tomado datos estadísticos sobre violencia institucional y sobre asistencia a personas privadas de la libertad, a Emelina Alonso, que es la directora de Personas Privadas de la Libertad,
a Mariano Sicardi, que trabaja en esta Secretaría Letrada de Violencia Institucional, a mi amigo, el profesor doctor Hernán Gulco, de Asociación de Derechos Civiles, que ha tenido la deferencia de venir a escucharnos, a Victoria Darraidú del CELS, a Ezequiel Paulucci, secretario ejecutivo del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, a Nicolás D'Alorso, investigador del Instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales, con quien hemos compartido otros trabajos de investigación e información, a Gabriela Segueso, coordinadora del Observatorio de Violencia Institucional del Instituto Gino Germani, que está acompañada por varios investigadores del Instituto Gino Germani. A Martín Lozada, a quien ya le he perdido el rastro, entiendo que estás en la Fiscalía General Adjunta de la Ciudad de Buenos Aires, pero ha trabajado mucho en los anteriores informes de conflictividad. A Alberto Nancer, aquí un agradecimiento particular porque no nos conocíamos y me tomé el atrevimiento de pedirle información del Ministerio Público Fiscal antes de que esta fuera oficialmente publicada, tanto en el 11º como en el 12º informe de conflictividad del Ministerio Público Fiscal y generosamente me la brindó. Al secretario de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, y a la gente de la Subsecretaría de Seguridad Comunal e Investigación Policial, entiendo que está Paula Spagnoletti, pero no sé si está Aníbal Falivene, creo que sí. Son 2 pantallas hasta pasar. Nos hemos servido muchísimo de esta información estadística confiable del mapa de la ciudad. A Demián Zayat, antiguo colaborador mío, que ahora se encuentra de asesor de la presidenta del INADI, bueno, y ya los ha nombrado en su totalidad al equipo de trabajo del Instituto de la Ciudad, que me han acompañado en este año que hemos realizado la actualización del informe. Yo quisiera que como corresponde, le continuase exponiendo sobre la metodología de este informe de Seguridad Pública 2016-2018 de la Ciudad de Buenos Aires y del mapa del delito, quien lo diseñó, quien lo ideó, que es la licenciada Silvia Larrufa, secretaria de Seguridad, secretaria, Silvia, ¿puedes decir el nombre? Ya me lo olvidé. Bueno, gracias Luis, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, es una alegría compartir el evento con ustedes. Lamento que el ASPO, ahora el DISPO, no nos permita encontrarnos en un desayuno allí en la sede hermosa que tiene iCiudad en Perú y Belgrano. Seguramente habrá otras oportunidades. Felicitarla a la querida amiga Marta Albamonte, además una enorme profesional con una trayectoria de gestión pública, que es el espíritu que anima a iCiudad por su rol como presidenta, y también a la arquitecta Rosa Boy, que está llevando adelante esta tarea en conjunto con Marta. Felicitarlas por la decisión de que sea Luis, el doctor Duacastela, quien siga con las tareas y los nuevos proyectos en materia de seguridad. Creo que han sido muy generosos y generosas en la presentación. La verdad que este es un trabajo colectivo que surgió cuando el gobierno de la ciudad, en cumplimiento de la ley de seguridad pública de la ciudad, la ley 5.688, publica el mapa del delito. Un mapa que desde la perspectiva de iCiudad podría ser mejorado o profundizado, pero que a pesar de las propuestas en virtud de construir una mejor herramienta, entendíamos que brindaba una cantidad de información pública y publicada que debía servir para universidades, centros de estudios
y organizaciones de la sociedad civil como iCiudad para hacer un análisis más profundo que permita la gestión pública. Porque cuando nos encontramos con responsabilidades de gestión, es muy difícil un análisis profundo de la información que los propios estados producen, porque además hay un trabajo arduo en garantizar que la información sea sólida y válida, que no haya duplicación de datos, que sea una fuente verificable, y en este caso el gobierno de la ciudad decide construirlo sobre las denuncias en sede policial. Entonces nuestra primera intervención con todo el equipo que mencionó Marta, en particular quiero agradecerles a Valentino Masiti y a Guido Leone por todo lo que significó el armado de las bases de datos, y al resto del equipo que mencionó Marta también, hubiera sido imposible presentarlo. Dijimos, bueno, vamos a empezar por los cruces más lógicos y sencillos. Distribución geográfica y temporal de los delitos. En qué barrios y en qué comunas, en qué días y en qué horarios ocurrían los homicidios, los robos y los hurtos, a fin de establecer si había alguna relación temporal o espacial cuya develación permitiera a la gestión pública tomar decisiones en torno a la seguridad. Después avanzamos sobre otras variables que nos parecían muy interesantes que estuvieran en la información y que fueron discontinuadas, que era si los hechos se cometían o no con armas de fuego, si hubiera forma de insistirle al gobierno de la ciudad que esa es una información muy importante para la gestión pública, sería interesante que se volviese a incluir, porque la mayor cantidad de homicidios ocurren con armas de fuego. Y además porque el tráfico ilegal de armas se vincula con otros delitos. También analizamos los elementos que eran hurtados o robados. También propusimos que haya mayor información sobre esas variables a efectos de poder que el gobierno de la ciudad pueda pensar estrategias vinculadas con los mercados ilegales. Finalmente incluimos el análisis del lugar donde ocurre el delito, no ya hablando de barrio o comuna, sino de si es en el espacio público o en un domicilio privado, en un lugar de acceso público o en el espacio público en general. Creemos que esos primeros análisis permiten establecer un panorama, una descripción de la realidad criminológica, que además iCiudad en el informe general lo cruza con otras variables económicas, sociales, y muestra la relación que hay, por ejemplo, entre homicidios y hacinamientos en términos geográficos. Se logró avanzar en mostrar dónde barrios que hay menos robos, barrios donde casi no se producen homicidios en los años analizados, aunque los homicidios no estén mayoritariamente vinculados con la realización de un robo. Entonces, hubo primeras definiciones o conclusiones interesantes, pero entendíamos que no alcanzaba solamente con realizar un análisis de la información pública y publicada del mapa del delito, sino que era necesario recurrir a otras fuentes de información. La primera fue el informe de conflictividad que todos los años publica el Ministerio Público Fiscal, donde nos permitía además analizar las contravenciones. Y creo que efectivamente cuando Luis pueda avanzar con el año 2019 va a ser muy interesante, porque es el año en que la ciudad asume
la competencia en materia de jurisdiccional, en materia de desfederalización del narcomenudeo. Y ahí va a haber un cambio total en el perfil criminológico de la ciudad. No porque efectivamente cambie la realidad criminológica, sino porque va a haber una información que hasta ahora no era de tan fácil acceso. Allí vinculamos entonces la comisión de determinadas contravenciones, que son las que más se reiteran, de nuevo, en su distribución geográfica, barrios y comunas, días y horas en las que ocurren, y las también cruzamos con el delito para establecer si hay patrones que vinculen o la necesidad de pensar estrategias interagenciales que puedan reducir la conflictividad. De ejemplo, Comuna 14, que requiere algo más que la mera presencia policial o la instalación de cámaras de seguridad. Y también recurrimos a otras fuentes de información. Recién Luis refería el informe de violencia institucional que publica el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, el informe de femicidios que publica la unidad fiscal especializada en violencia de género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, el informe sobre homicidios dolosos que produce un instituto del Consejo de la Magistratura de la Nación, que nos permitía en el delito que siempre tiene más prioridad en cualquier agenda política, conocerlo con mayor nivel de detalle, que es el homicidio doloso, y dentro de los homicidios dolosos, los femicidios. Ahí nos permitió conocer cómo, y ya con esto concluyo, uno puede decir que en 2019 en la ciudad hubo 3,3 homicidios cada 100.000 habitantes, pero desde hace 10 años el 75% de los homicidios se concentran en las 4 comunas de la zona sur, y dentro de esas 4 comunas, el 90% de los homicidios ocurren en los barrios vulnerables, en las villas de la ciudad, que no se ve claramente en el mapa del delito, sino que es información que surge del informe del Consejo de la Magistratura. Y por eso creemos que es central el rol de la sociedad civil para seguir pensando interrelaciones entre las variables, para promover que el gobierno de la ciudad siga mejorando el mapa del delito como una herramienta central para la gestión pública, pero para el conocimiento de la comunidad en torno, que le permita hacer además una evaluación de las políticas públicas y del desempeño de las instituciones tanto judiciales como policiales, y por eso, como dijo Marta, es tan grande el equipo de trabajo, y me siento tan contenta de que el doctor Hugo Castela haya decidido sostener este producto de iCiudad, porque efectivamente creemos que sirve a la gestión, no solo a quienes están en el Poder Ejecutivo, sino también a quienes están en la legislatura de la ciudad. Así que muchas gracias de verdad por permitirme ser parte de esta presentación como ex integrante de iCiudad ahora desde la gestión pública. Bueno, muchas gracias, Silvia. Señora subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa. Discúlpame el fallo de memoria de la Nación. Bueno, Marta, continúo yo, ¿te parece? Sí, por favor, Luis. Gracias, Sí. Silvia, por todo lo que dijiste. Gracias. Bueno, si vemos, Lali, el video del mapa del delito para mostrarle la utilidad que tiene el mapa del delito de iCiudad. Bueno, como ven, el mapa del delito de iCiudad es desde el 2010 hasta el 2018, lo que tenemos elaborado, estamos en la elaboración del 2019, y permite elegir
el tipo de delito. En este caso hemos elegido homicidio y femicidio anteriormente, ahora entramos en delitos transferidos. Se permite agrupar los delitos, ya sea por años, distintas series anuales, o distintos tipos de delitos, y establecer correlaciones sobre ellas y analizar su georreferenciación en las comunas. Vamos a ver habitualmente, en primer lugar, la comuna 1, tanto en delitos como en contravenciones, y en los delitos individualmente y en los delitos en general. Esto nos permite hacer un análisis, como decía Silvia, de las distintas variables y cruces más lógicos y sencillos, y otros cruces más complejos para el análisis en particular. Nos hemos servido para hacer este mapa del delito de, obviamente, la información certera y confiable del mapa de la ciudad, de la policía de la ciudad, y de los noveno, décimo y undécimo informe de conflictividad del Ministerio Público Fiscal. Esto en cuanto a la base de datos. En cuanto al análisis, en el informe de seguridad hemos tomado las restantes bases e informes que mencionara Silvia. Si vemos lo que nosotros llamamos denuncia en el PowerPoint, quiero hacerles una aclaración, no son solo denuncias, es decir, en realidad son todos los hechos o casos en que un vecino se interrelaciona con el sistema penal o policial, y entonces se incluye no solo denuncias propiamente dichas, sino actuaciones de oficio y, por supuesto, actuaciones de flagrancia de la policía. Así vemos que en el año 2016, tomando la totalidad de este universo, los vecinos de la ciudad debieron recurrir 184.000 veces al sistema policial o al sistema penal. Es decir, se radicaron 21 denuncias o hechos cada hora. En el 2017, este número ascendió a más de 185.000, hubo 950 casos de diferencia, y esto se explica por un aumento en la conflictividad urbana, pese a mantenerse o disminuir algún tipo de delito, como el robo. En el 2018, este número ascendió a 197.156 denuncias, un 6% de diferencia, lo que eleva la tasa de denuncias por hora a 22,5. Este crecimiento del registro de conflictividad en realidad es un crecimiento del registro, no es un crecimiento de la conflictividad, porque obedece en 2/3 partes, en más de 10.000 hechos, al traspaso, a partir de marzo del 2018, de nuevas competencias penales, entre ellas el atentado de resistencia a la autoridad y otros hechos como el impedimento de contacto, los dos que más números, impedimento de contacto entre familiares, los dos delitos que más números han tenido en el 2018 de los transferidos. De esta forma ya resulta difícil hacer una correlación adecuada entre el 2016, 2017 y el 2018, porque medimos universos distintos, y como dijo Silvia, vamos a tener un universo muy distinto cuando sumemos los casi 26.000 casos de desfederalización de drogas, del llamado narcomenudeo, que ocurrieron en el 2019 dentro de la conflictividad urbana. En los capítulos del informe se desarrolla el análisis de los homicidios dolosos, de los robos y hurtos, por aquellas correlaciones que ya mencionamos, la inseguridad vial y la conflictividad urbana en base a estos parámetros cuantitativos, temporales, geográficos, horarios de ocurrencia y contexto en que rodean los hechos. Es notoria, como dije, la permanencia de la comuna 1 en el primer puesto del ranking, ya sea de delitos, contravenciones en forma individual como en el total. También es notoria la altísima conflictividad urbana, no así en los delitos, que no está en el primer lugar, que de la comuna 14, que la coloca siempre en los primeros puestos. De hecho, mantiene en el 2018 un alto grado de incidencia.
Si vamos a los homicidios dolosos, el homicidio doloso representa el extremo más grave del espectro del crimen violento, pero por su parte es el delito con menor cifra negra. Y por lo tanto es donde el registro de estadísticas criminales son más confiables, y hay una correlación bastante cercana entre la información del mapa del delito de la policía de la ciudad y los informes del Instituto de Investigación del Consejo de la Magistratura. Por ello, esta tasa de homicidios por cada 100.000 personas es el indicador de seguridad más utilizado para la comparación entre las ciudades del mundo, distritos y a lo largo del tiempo. En el 2016 ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires 147 homicidios dolosos, lo que significó una tasa del 4,8%, para cada 100.000 habitantes. En el 2017 esta tasa disminuyó en 3 hechos, a 144 víctimas de muertes violentas, llevando la tasa al 4,7 cada 100.000 habitantes. En el 2018 nuevamente disminuyó a 143 víctimas, un solo hecho menos, con una tasa del 4,5% de homicidios cada 100.000 habitantes. Esto representa para este año un homicidio cada 63 horas, más de 2 víctimas por semana. Sin embargo, el patrón geográfico no mostró esta homogeneidad, es decir, en las láminas que pasamos vimos las comunas que más hechos tienen de homicidio. Comparando los 3 años, la comuna 1 registró la tasa de homicidio más alta, con casi 12 casos cada 100.000 habitantes, contabilizando el 21% de los hechos del periodo, 91 homicidios. La comuna 7 ocupó el segundo lugar en el 2016, pasando al primero en el 2017, aunque en el 2018 no estuvo entre los 3 primeros. Se ubicó, por lo tanto, en un segundo lugar en el trienio, con el 16% de las víctimas, una tasa cercana a 10 cada 100.000 habitantes y 68 hechos. Las comunas 5 y 14 obtuvieron las tasas más bajas en el 2017 y 2018 de homicidios, aunque en el 2016 habían sido las comunas 2 y 13. La comuna 2 registró la menor cantidad de víctimas en este periodo, igual que la comuna 5, 6 hechos. Si analizamos esto, la comuna 1 y la comuna 2, vamos a ver que la presencia de infraestructura policial por sí misma, es decir, de las comisarías vecinales, porque comunales hay una por comuna, no aparece como un elemento disuasivo de las muertes violentas, ya que la comuna 1, que tiene la tasa más alta, concentra la mayor cantidad de comisarías, 10, y la comuna 2, solo 2 comisarías, correspondiendo a la tasa más baja del periodo que decimos. Por lo tanto, consideramos necesario que la información estadística de la policía de la ciudad incluya también el despliegue territorial de la policía en la ciudad, así como la ubicación de las cámaras de videovigilancia en cada uno de los 48 barrios porteños, a fin de evaluar si la mayor o menor presencia de recursos humanos y físicos en seguridad impacta en la cifra de muertes violentas, o existen otros factores que expliquen que en un año un barrio concentre 24 homicidios, 2 por mes, mientras que en otros 18 barrios de los 48 no se verifiquen este tipo de hechos. También los datos de la estadística oficial, cualquiera de las fuentes consultadas, excepto aquellas muy especializadas como la UFEM, carecen de datos de información de contexto. No hay información de estadístico de datos económicos, sociales de víctima, en principio de género, ¿no? Pero también de datos económicos, sociales en víctimas y victimarios de homicidios, como que podrían echar luz sobre qué otros factores inciden sobre este tipo de delitos. El Instituto de la Ciudad elabora un informe de bienestar urbano, lo ha hecho ya en el 2016-2017, y pronto vamos a presentar el 2018, y en un anticipo de este informe, elaborado por el Ciudad, se verificó un alto nivel de correlación entre un índice ambiental, que es el índice de hacinamiento, y la cantidad de homicidios. Esta correlación fue alta en el 2016, 0,84%, 0,81%
0,84% no por ciento en el 2016, 0,81% en el 2017 y 0,78% en el 2018. Para entender estas correlaciones, hay que tener en cuenta que el coeficiente de correlación es un número entre 1 y -1, que según la dirección en que se muevan, cuando se acerca a 0, la correlación es nula. Cuando se acerca a 1, significa que uno crece tanto como el otro, que están asociados, y cuando disminuye lo mismo. Cuando disminuye uno, disminuye el otro. Y cuando la correlación se acerca a -1, esta variable está asociada pero en sentido inverso, es decir, cuando una aumenta, la otra disminuye. Y aquí vemos que es una correlación fuerte positiva, una de las más altas de todos los indicadores socioeconómicos, ambientales, urbanos y de seguridad en el índice de bienestar. Si hablamos de los robos y hurtos, el delito callejero incluye robos y hurtos de pequeña cuantía en lugares públicos, mediante amenaza, uso de armas, golpes o lesiones, y es, aunque no se denuncia en su totalidad, el tipo de hecho delictivo más frecuente en todas las grandes ciudades de América Latina. Y una de cada 3 personas ha visto limitados sus lugares de compra o recreación por temor al delito, lo que impacta no solo en su calidad de vida individual, sino también en el desarrollo económico de un barrio o ciudad. De acuerdo a la encuesta nacional de victimización del INDEC del 2017, en la ciudad de Buenos Aires, por razones de inseguridad, el 49,3% de las personas ha dejado de permitir que sus hijos menores salgan solos. El 59,2% ha dejado de llevar mucho dinero entre sus pertenencias, y el 36% ya no sale de noche. Una de cada 3 personas ha limitado sus lugares de compra o recreación por temor al delito, lo que impacta en esta calidad de vida. Y en la económica del barrio, ¿no? Si tomamos los datos de robos y hurtos acumulados, en el 2016 se produjeron más de 117.000 hechos, con una tasa de 3.837 hechos cada 100.000 habitantes. En el 2017 este número descendió a 110.000, con una tasa de 3.604 hechos cada 100.000 habitantes, lo que significó una baja importante de casi el 6%. En el 2018 se registraron 112.659 hechos, con una tasa de 3.672 hechos cada 100.000 habitantes y una suba del 2% respecto del año previo. Sumados los 3 años, en la ciudad de Buenos Aires ocurrieron más de 340.000 hechos calificados como robos y hurtos en todas sus variedades, inclusive el robo automotor, el robo en motocicleta. El 14% de estos hechos fueron perpetrados en la Comuna 1, seguido por las comunas 3, 4 y 14. Las 4 comunas, estas que mencioné, concentran el 40% de las denuncias por robo y hurto de la ciudad de Buenos Aires. Por el contrario, las comunas 2 y 6 son las que menos hechos registran, no llegando al 5% del total. El cruce de variables de lugar y hora de ocurrencia de estos hechos lleva un extenso tratamiento en el informe, como van a ver. Otro de los capítulos del informe es la inseguridad vial. En el 2016, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó un plan de seguridad vial para el periodo 2016-19, y proponiendo una reducción del 30% de las víctimas fatales por siniestros de tránsito. El plan se estructuró en base a 4 ejes: la mejora de la infraestructura, la adecuación de la legislación, la promoción de la educación vial para todas las edades, y el compromiso de todos los ciudadanos, ¿no? y lograr el compromiso de los ciudadanos. Para la elaboración de este capítulo, además de las fuentes de información ya mencionadas, utilizamos estadísticas sobre seguridad vial de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad, que incluyen el año 2010 al 2015, y los años posteriores el Plan de Seguridad Vial de la Ciudad, elaborado por la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, y datos del Observatorio de Seguridad Vial del mismo Ministerio. En nuestro análisis se incluyen
los siniestros viales con víctimas fatales, desagregados por fecha, año, mes, día de la ocurrencia, horario y barrio y lugar específico de ocurrencia. También se analiza el contexto de ocurrencia desagregado por género, por edades, y por tipos de usuarios de la vía pública que resultaron víctimas fatales. El mismo análisis se desarrolla en relación a los siniestros viales sin víctimas fatales. También incluimos las esquinas más inseguras de los años 2012, 2014 y 2016, para que esto probablemente tenga que ver en términos de infraestructura vial. Entendemos que en el 2019 ya contamos con información más desagregada y precisa del 12º informe de conflictividad del Ministerio Público Fiscal, que nos permitirá profundizar estos análisis. Pero en principio, si analizamos la conflictividad vial en general en el trienio, podemos concluir que más de la mitad de las contravenciones de tránsito se registraron en la Comuna 14, que está formada por un barrio, Palermo, con gran presencia de polos gastronómicos. Supongo que esto habrá cambiado mucho en el 2020, y solo 22 casos ocurrieron, casi 2.000 casos, ¿no?, de las contravenciones de tránsito, y solo 22 casos, por ejemplo, en la Comuna 11, que es una zona residencial. La Comuna 8 presentó la mayor concentración de siniestros con presencia de alcohol, junto con la Comuna 1, reunió casi la mitad de los casos que ocurrieron en la ciudad. Sin embargo, no es la que más infracciones de tránsito fueron relevadas por conducción mediante el uso de alcohol. En cada 4 de 10 siniestros fatales que se registraron en las autopistas hubo presencia de alcohol, mientras que solo en 2 de cada 10 de los siniestros que ocurrieron en calles y avenidas se detectó esta presencia. En el caso de conductores fallecidos, la participación del alcohol ascendió al 26%, siendo similar tanto para motociclistas como para conductores de autos. Todos los conductores de vehículos a motor en los que se detectó presencia de alcohol fueron hombres, y 8 de cada 10 fueron menores de 34 años de edad. Entrando ya a la conflictividad urbana, recuerden que esto incluye tanto los delitos transferidos a la ciudad, que fueron variando en 2000, 2007 y también en el 2018, como las contravenciones, que también sufrieron modificaciones. Hemos utilizado, como ya dije, el 9º informe, el 10º y el 11º informe de conflictividad, que desagrega muchísimos datos interesantes para el análisis. Vemos que en el 2016 se registraron 58.350 casos de conflictividad urbana, lo que significó una tasa de 1.900 casos cada 100.000 habitantes. En el 2017 se registraron 65.000 casos de conflictividad urbana, con una tasa de 2.122 cada 100.000 habitantes, es decir, un aumento del 11,5% de aumento de causas respecto del año anterior. Y en el 2018 se registraron 84.361 casos que afectaron la conflictividad urbana, una tasa de 2.767 cada 100.000 habitantes, lo que significó un aumento del casi el 30% de las causas respecto del anterior. Pero el 62% de los 84.000 casos correspondieron a contravenciones y el 38% restante a delitos. Un aumento de la incidencia de los delitos en la conflictividad urbana, y este aumento se explica por la transferencia de los delitos en el 2018. Dentro de la conflictividad urbana adquiere relevancia los indicadores de violencia de género. Según el 9º informe de conflictividad, durante el año 2016 se recibieron 6.750 casos con indicadores de violencia doméstica, lo que representó un 11,6% del universo general de casos contravencionales y penales. De acuerdo al 10º informe de conflictividad, durante el 2017 hubo 7.638 casos con estos indicadores, lo cual mantuvo la tasa en el 11,7% del universo general. Pero hubo un incremento del 13% de causas, es decir, en el incremento general crecieron en la misma forma. En el 11º informe de conflictividad
Durante el año 2018 se instruyeron 12.360 casos de indicadores de violencia doméstica, casi un 15% del universo general, lo que implicó un 62% más de causas que el año anterior y un 83% más que en el 2016. Analizando estos años en conjunto, estimamos que 1 de cada 2 causas con indicadores de violencia de género fue encuadrada en el delito de amenazas, ubicándose en segundo lugar la figura contravencional de hostigamiento, maltrato e intimidación. Estimamos que esta variación fuerte que se ha dado en el 2018 se debe a una mayor sensibilidad de los operadores, un mayor empoderamiento de mujeres para detectar casos de violencia de género, y de esta manera tramitarlos de esta forma, o a una mejora en el relevamiento estadístico del Ministerio Público Fiscal. Nuestro análisis complementa la información estadística del Ministerio Público Fiscal con datos de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte y de la Unidad Fiscal de Investigación sobre la Mujer, la UFEM. La elaboración de todo este informe, para concluir, y no hacerlo muy extenso, confirma la necesidad de redefinir algunas herramientas de diseño y la formulación de políticas públicas eficaces y la evaluación de las estrategias hasta ahora implementadas. El mapa del delito de la policía de la ciudad, que sin duda es información estadística confiable y valiosa, constituye una herramienta de gestión que está dirigida a la recopilación, procesamiento y análisis de indicadores estandarizados, pero a nuestro juicio estos indicadores resultan insuficientes para generar un diagnóstico certero de las causas y procesos del delito. Entiendo, porque he leído los informes, que están año a año incluyendo nuevos indicadores y delitos. Lo que afecta esta falta de indicadores estandarizados precisos es las estrategias de prevención y conjuración del delito. También afecta al direccionamiento estratégico de los recursos humanos y logísticos de los servicios de seguridad y la respuesta oportuna, por lo tanto, a los requerimientos de la población. El mapa del delito solo muestra 3 tipos de delitos: homicidios, robos y hurtos. Entiendo que se complementa con el informe de conflictividad de la Fiscalía. Esto sin duda ofrece un panorama útil, y son estándares internacionales que se toman, pero es insuficiente para un desarrollo preciso de las estrategias. Nada dice sobre los perfiles de la víctima ni los responsables de esos delitos en los casos que se conozcan, y por ejemplo un dato relevante sería saber en los robos y hurtos cuáles son casos NN, porque esto va a determinar tanto el trabajo del Ministerio Público Fiscal como el Ministerio Público de la Defensa. Estos casos van destinados a un archivo hasta que se pueda identificar al autor. No se reflejan otros delitos como los que atentan contra la integridad sexual, los delitos económicos o delitos contra la libertad. Estos números tampoco muestran una posible cifra negra del delito. Por ejemplo, es notorio el bajo índice de robos y hurtos de la Comuna 8, que se ubica como una de las mejores durante los años 2016, 2017 y 2018. La falta de información sobre las víctimas y sobre el contexto en que se produjeron los homicidios y sobre los objetos que son robados y hurtados, que ya refiriera a la licenciada Larrufa, no nos permite un análisis más profundizado. Es importante saber no solo si el robo o hurto se comete desde una moto, sino también si se realiza con arma, como ya hemos dicho. No puede faltar información sobre las muertes y lesiones en el contexto de inseguridad vial. Creemos que va a mejorar esto en el 2019, por el traspaso de las lesiones, por lo menos, a la Ciudad de Buenos Aires. Sería bueno para la Ciudad de Buenos Aires contar con un espacio de investigación interdisciplinaria, como el Instituto de Investigaciones del Consejo de la Magistratura, como ya refirió la licenciada Larrufa, y consideramos necesario que en cumplimiento de los parámetros básicos que establece la ley del Sistema Integral de Seguridad Pública, que se publique, se realice y se publique anualmente la encuesta de victimización, percepción y evaluación
previsto en el artículo 63, inciso 3, máxime cuando a fines del 2018 se modificó el Código Procesal Penal y se puso en cabeza del Ministerio de Justicia y Seguridad la atención de víctimas, ¿no? La representación de víctimas, independientemente de la representación del Estado que tiene el Ministerio Público Fiscal en los procesos penales. También es fundamental que la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio publique anualmente el reporte sobre el desempeño de la Policía de la Ciudad en materia de promoción de los derechos humanos, como lo establece el artículo 35, inciso 6, y así como el informe en el que se presentan los casos en que el personal policial hizo uso de armas de fuego y se exponen las medidas adoptadas para controlar y reducir los daños para la vida e integridad física del personal policial y los ciudadanos causados por arma de fuego, como lo establece el artículo 96. Ya se han cumplido 4 años, o se cumplen ahora el 17 de noviembre, de la sanción de la ley, y ninguno de estos instrumentos, por lo menos, han sido publicados. Entre los principales hallazgos que se relevaron en nuestro informe, podemos ver en la tabla que se les está exhibiendo, la evolución de tasas cada 100.000 habitantes, donde vemos la que referíamos de homicidios, la de robos, que ha tenido una baja y nuevamente una alta, la de hurtos, que se ha mantenido en el último año, entre el 2017 y 2018, y la conflictividad urbana, que ha crecido, al igual que los homicidios en siniestros viales, que se han mantenido, han crecido y mantenido alto, y las lesiones en siniestros viales, que se han mantenido altos. Hablando de aquello que dijimos, la posibilidad de correlacionar los delitos, y recordándole que esta variable era que cercano a 1 es que un delito aumenta en el mismo sentido que el otro, podemos ver una matriz de correlaciones para el 2018, en donde las correlaciones más fuertes se producen entre los delitos de amenaza y usurpación, con un valor de 0,90, es decir, casi la totalidad de veces de que crecen las amenazas, crece la usurpación. En segundo lugar, la contravención de hostigamiento y el delito de daños tienen una correlación muy alta, igual que la de hostigamiento y el delito de robo, ambas con una correlación de 0,87. Seguidas de una nueva correlación, que nació en el 2018, a pesar de que solo se cuentan con datos estadísticos del delito de resistencia a la autoridad desde marzo del 2018, y es el de amenazas y resistencia a la autoridad, que arroja un valor de 0,85. Sin embargo, es llamativamente muy baja la relación entre resistencia a la autoridad y el uso indebido del espacio público, con 0,01, neutra, inexistente, a pesar de que, según el informe de violencia institucional del Ministerio Público de la Defensa, casi el 80% de los detenidos por atentado o resistencia a la autoridad relevados fueron contraventores del capítulo de uso del espacio público. Los delitos de homicidio, robo con violencia y hurto sin violencia parecen tener una relación fuerte. Sin embargo, no necesariamente hay una coincidencia entre el despliegue territorial y el temporal de cada uno de ellos. Es decir, se dan en distintos lugares. Esto probablemente, esta correlación entre la Comuna 1 y 14, que vamos a analizar un poquito más adelante, se deba a 2 factores. La correlación más fuerte se observa entre los robos y hurtos, con guarismos de 0,84 en el 2016, 0,89 en el 2017 y 0,86 en el 2018. Como vimos, la seguridad vial ha empeorado año tras año, más fallecidos, más personas en siniestros viales, y un aumento significativo de los casos de alcoholemia positiva, aún en el 2019. La política de seguridad debe ser, por lo tanto, diseñada de forma integral, con estrategias de prevención del delito y la violencia, y promoción de la participación ciudadana en programas de recuperación y utilización de espacios públicos. También se hace necesaria la instrumentación de mecanismos de control social que limiten las prácticas abusivas del personal policial en el ejercicio de sus funciones, y una fuerte articulación con la justicia para garantizar el acceso a toda la población ante la vulneración de sus derechos. Con esto doy por concluido el informe y me pongo a su disposición para las preguntas.
Bueno, muchas gracias Luis por la presentación y bueno, queda abierta la posibilidad de consultas y bueno, o aportes que quieran hacer al debate. Yo tengo una pregunta. No sé si alguien quiere hablar antes, preguntar antes. No, adelante, Hernán. Bueno, muchas gracias por el informe, muy interesante, la verdad que aprendí mucho. Tengo las siguientes preguntas. Según el informe, aparentemente no hay una correlación positiva entre presencia policial en una comuna determinada y disminución del delito. Ahora, ¿significaría esto como consecuencia de este dato, como recomendación oficial, que habría que disminuir la presencia policial en aquellas comunas más conflictivas porque ello no tendría consecuencias en la tasa de delitos? ¿O en realidad uno no está en condiciones de hacer esa afirmación porque carece de datos, porque sería una especulación, una conjetura? Y acá obviamente estoy demostrando mi ignorancia respecto a principios básicos de estadística, ¿no es cierto? No, Hernán, no es posible sacar esa conclusión. Es cierto que pareciera ser una conclusión lógica, disminuyamos la presencia policial si una comuna tiene 2 comisarías y tiene menos homicidios que otra. Lo que quiere decir es que hay que buscar los factores de los homicidios en otro lugar distinto que la presencia policial, pero igual de todas maneras Marcelo Alessandro nos podría ilustrar sobre esto. Lo que nosotros reclamamos, porque sabemos que existe, es que la policía de la ciudad tiene una geolocalización de sus agentes, todos tienen un poco. Entonces, datos estadísticos del despliegue territorial serían útiles para determinar si la presencia policial disminuye, no digo en los homicidios, sino por ejemplo los robos y hurtos en el espacio público, si esto tiene que ver con el espacio público o no, y permitiría conjugar ambos factores. Lo que sí creemos es que la infraestructura edilicia y administrativa, comisarías, no define exactamente una tasa que nos permita vincular la presencia policial en un lugar, porque debe haber comisarías con un numerario alto de personal y otras con muy bajo, una comisaría con una gran cantidad de móviles y otra con muy bajo. Y esto es lo que le pedimos al Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad, y le cedo la palabra al doctor D'Alessandro si quiere aclararlo en un punto. Sí, cómo no. Muy buenos días a todos y a todas. Primero, gracias por la invitación. Gracias, Luis. La verdad que, como siempre digo, generar estos ámbitos de confrontación de ideas va a hacer que mejoremos la gestión y, por ende, la calidad en este sentido de seguridad de todos los vecinos y vecinas de la ciudad y todos los que ingresan en forma diaria. Nosotros publicamos 2 veces al año el mapa del delito, como bien marcaron. Nosotros tenemos todo el 2019 publicado, ya hace 10 meses. Digo esto porque solo se habló hasta el 2018, por ahí es una manera de presentar, pero está el 2019 también publicado. Y por supuesto tenemos muchísimas cosas para mejorar, pero para nosotros es un orgullo ser, digamos, la primer policía o el primer gobierno, la gestión que publicita en un mapa del delito georreferenciado. Me parece que eso genera transparencia también en la gestión. Este año en particular también, al momento de evaluarlo, nos va a presentar un enorme desafío de cómo leer, ¿no? Digo, porque hay muchos que se quedan en las estadísticas por ahí de que se ha disminuido. Este es un año especial, que está corriendo la pandemia, lo iremos viendo más adelante, pero también demostró y le puso luz en otras problemáticas que nos obliga a tomar cartas en el asunto, ¿no? Que es violencia de género, delitos más, digo, o con homicidios intrafamiliares. Pero para ir más específicamente a lo que recién comentaba, primero que me parece que hay un error de concepción en lo que es despliegue policial
a lo que es infraestructura. Para que se den una idea, nosotros cuando asumimos, se nos traspasó el área metropolitana de la Superintendencia Metropolitana de la Policía Federal, la unimos con la Policía Metropolitana, lo que todo el mundo sabe. Dentro de los edificios que había 54 comisarías desplegadas en la Ciudad de Buenos Aires, de las cuales, de estas 54 comisarías, la mayor cantidad estaba en la zona centro. Y de repente teníamos aquí en la zona centro, en el radio de 40 cuadras, y nos podíamos encontrar con 3 comisarías o hasta 4 comisarías, y de repente en la zona sur, la ex comisaría 48, tenía solo en su jurisdicción más de 700 manzanas. Entonces ahí también nos encontramos con que la Policía Federal había desplegado territorialmente en jurisdicciones, la justicia en circunscripciones, había dividido la ciudad, y la política la abordaba en división de comunas. Cuando uno ponía el mapa arriba de otro, esto no cerraba y siempre el que quedaba de rehén era el vecino. Por eso nosotros lo que hicimos fue un abordaje de la seguridad de forma comunal, ¿no? Desde lo que marcaba la política, porque también hay una multiplicidad de factores que hace a la seguridad, donde no todo se arregla con el policía. Y este era el mejor abordaje que nosotros podíamos tener desde lo comunal. Y diagramamos una comisaría comunal por cada comuna, es decir, 15, y después, o sea, en total en la ciudad hoy hay 43 comisarías, entre las comunales y las vecinales. Digo esto porque quedó como que en la Comuna 1 había 10 comisarías, y en la Comuna 1 no hay 10 comisarías, hay 5 comisarías, con el agravante que es de público conocimiento, donde algunas de ellas ya ni siquiera funcionan como comisarías, porque las tuvimos que transformar en alcaidías, donde tenemos hoy detenidos que están cumpliendo su condena con una vulneración de todos sus derechos. De hecho, hay un habeas corpus que se está tramitando, y digamos, todos los que estamos aquí, o gran parte de los que estamos aquí, hemos participado en tratar de solucionar este tema, donde todavía no hemos tenido, lamentablemente, la solución, pero eso también hizo que haya menos comisarías. Y nosotros lo que enfocamos fue en el despliegue territorial, la presencia policial en la calle. Y esto es lo que bien marcaba Luis, que lo hicimos a través de un geoposicionamiento, donde se lo controla al policía, si se quiere llamar de alguna manera, desde que toma servicio hasta inclusive cómo se despliega dentro de lo que es la UBG, la Unidad Básica de Gestión que se le otorga, cuál es su movimiento y su caminata en esa cruz que se le da. ¿Cómo basamos este despliegue? Lo basamos en 3 efectores: el mapa del delito, la demografía, es decir, la cantidad de manzanas que se le da a cada comisaría vecinal, y las migraciones internas, es decir, los movimientos que tiene cada barrio. No es lo mismo las cabeceras más importantes, Constitución, 11, Retiro, los días de semana que los fines de semana. No es lo mismo el microcentro los días de semana que los fines de semana. Inclusive no es lo mismo en los diferentes horarios del día las diferentes circunscripciones. Eso nos da, a través de un algoritmo, un despliegue policial que da la cobertura necesaria. Cuando nosotros asumimos había 6.000 policías en calle, hoy nosotros tenemos 19.500 policías en calle. Y esto, por supuesto, después va dividido por capas, ¿no? Al despliegue territorial se le suma el patrullaje, a eso después se le suman los diferentes operativos de las diferentes direcciones. Es decir, no hay que confundir el despliegue territorial de lo que es la infraestructura policial, que inclusive ahora en pandemia cambió, porque antes se lo utilizaba simplemente para que se puedan cambiar, para tomar servicio, y ahora, por razones obvias de la pandemia y donde no puede haber hacinamiento de personas tomando turno o tomando una capacitación en lo que se denomina las academias, esto también se ha modificado. Pero no obstante eso, tenemos y ponemos a disposición todos los datos para ir más sobre lo certero y entender cuál es la dinámica del delito
en la ciudad. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Tomamos el ofrecimiento de la disposición sobre el despliegue. Y una aclaración, la cantidad de comisarías varió justo en junio del 2018. Esto hace a que parte de la estadística la tuviéramos con 10, luego bajaron a 8, luego aparecieron las alcaldías, ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Sí, lo seguimos ese punto de cerca. No sé si alguno más quiere hacer preguntas, observaciones. La doctora Millán, Marcela. No te escuchamos, ¿eh? Sacate los auriculares a ver si hablas por el micrófono, ¿qué pasa? Desenchufar el auricular de la máquina. No te podemos escuchar. Desconectá el auricular si está enchufada la máquina. ¿La tenés ahí? No. Bueno, intenta. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Cualquier cosa, tal vez Marcela podría escribir por el chat, Sí. lo que no pueda comentar verbalmente. Dale, esperamos tu chat, Marcela. Alberto, ¿vos querías hablar? Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, buenos días. En primer lugar, en mi nombre y en nombre del fiscal general, quería agradecerles por la convocatoria y felicitarlos por el informe. Yo la verdad es que no tuve todavía oportunidad de hacer un análisis profundo de la información y de los datos que acabas de compartir con nosotros, Luis, pero va a ser sin duda de gran valor para la planificación y la implementación de nuestra política criminal. Así que, bueno, primero quería decirles eso, reconocer el trabajo y agradecerles que nos hayan convocado y que hayan compartido esta información con nosotros. Tengo una pregunta puntual que me viene ahora a mente en función de las cosas que estamos trabajando, y es si a partir de la información que ustedes tienen, se podría llegar a establecer una correlación entre el índice de robos y hurtos y la venta de estupefacientes en la vía pública. Si teniendo en cuenta los delitos transferidos de la ley 23737, bueno, claro, el informe no incluye 2019, ¿no? Pero quizás con la información que tenían en 2018, que quizás les proveyó otra fuente, que no sea el Ministerio Público Fiscal, si han podido establecer algún tipo de correlación, aunque no se haya publicado en este informe. No, la verdad es que no la hemos buscado en profundidad, yo he buscado un poco, tengo algún informe parcial sobre que traiga cantidades y no georreferenciación de alguna fiscalía federal, concretamente la del doctor Delgado, que son turnos quincenales en un año, para el 2018, pero no tenemos información específica, no la hemos buscado lo suficiente, no la encontramos publicada de esta manera. Pero sí, es muy interesante esa posibilidad de correlación. De hecho, vimos que el Ministerio Público Fiscal desarrolló una política criminal respecto al narcomenudeo en 2019 y por la resolución 4 del corriente año cambió esa estructura y desarrolla otra política criminal. Con lo cual nosotros vamos a tener variantes 2018, 2019, 2020, constantes cambios en un delito con mucha presencia, con 25.000 casos en el 2019, 26.000 casi, de las cuales 3/4 partes fueron tenencia para el consumo, y supongo que esto es lo que les ha hecho cambiar la política criminal, pero sí necesitaríamos aclaraciones muy precisas sobre lo que significa la comercialización, o sea, si estamos hablando del artículo 5, inciso C, comercialización en dosis para consumo, porque hay seguramente hay diferencias de calificación entre cuando ingresa y cuando sale, ¿no es cierto?, en el sistema. Para los que no estuvieron en el Poder Judicial, el fiscal cuando acusa determina si es tenencia simple o si es
comercialización en dosis para el consumo. Y esto, ¿dónde lo tomamos? ¿Del inicial o del cierre? Esto va a ser uno de los grandes factores para determinar exactamente qué hay, ¿no? Una cosa es tener la droga, otra cosa es venderla. Una cosa es tener la droga y relacionarla con el robo, otra cosa es la venta de la droga y el robo, ¿no? Sí, sí. Sí, no quisiera, no quiero abusar incluso de la palabra, pero lo que a mí me interesaría saber, y creo que a lo mejor en alguna charla posterior podemos dilucidar juntos, es si existe una correlación entre la conflictividad que se deriva de la ley 23737 y el índice de robos y hurtos, independientemente de cuál es la subsunción que ensayan los fiscales, que es cierto, eso en el 2019 se ha visto con claridad, que hay muchos casos que inician por comercialización y después terminan dando lugar a condenas por tenencia simple, independientemente también del elevado registro de casos que nosotros teníamos por tenencia simple para consumo, y que, bueno, por esta nueva política a la que vos te referís queremos revertir. Pero el punto es si toda esa conflictividad, según los datos que ustedes tienen, impactaría o no en el índice de robos y hurtos. Lo tenemos que estudiar, como dijo Marcelo, nosotros ya contamos con la información 2019 del mapa del delito de la ciudad, y con el informe, la actualización del informe comparativo del mapa de seguridad de la ciudad, y contamos de hace unos, no sé, 20 días, cuando el 12º informe de conflictividad, y necesitamos procesar toda esa información. Pero sí te tomo el desafío, digamos, o la propuesta, por mejor decirlo, de hacer una reunión de tu secretaría con nuestro equipo para trabajar juntos este punto. Sí, sí, me interesa especialmente. Bueno, gracias. Igualmente, si me permitís, Luis, sí. Dos cosas, en función de lo que decía recién Tato. Ahí, bueno, estaba Aníbal Falivene, que es subsecretario y es el encargado, es el creador del mapa del delito y el que lo lleva adelante. Digo, sumarnos a la reunión para todo lo que necesiten, porque desde la policía, la policía sigue haciendo el mismo trabajo que antes, más allá de las competencias que nosotros traigamos o no traigamos, desde ahí nosotros podemos dar la información, como bien decías vos, Luis, desde lo que se inicia, ¿no? Por ahí. Y en materia de narcotráfico, nosotros, o de microtráfico, o de investigaciones, como lo querramos desagregar, tenemos, la verdad, que una experiencia muy buena en el barrio 31, pero también tenemos en diferentes barrios de la ciudad, de esto que por ahí estás buscando vos, Tato, de cómo se degrada algunos barrios, cómo el delito empieza a crecer, o qué modalidad de delito, más vandalismo, y tiene que ver con, digamos, no solo con la venta en la narcotráfico, sino también con la enfermedad que tiene el adicto, de cómo se da. Por eso decía que este año en particular nos va a generar, un desafío muy grande, que también esto tiene que ver con los homicidios dolosos. Nosotros este año tenemos registrado muchos homicidios dolosos de gente en situación de calle, por armas blancas o algunos mecanismos más violentos, que nos genera este desafío de cómo abordar estas diferentes problemáticas, dividiendo a la ciudad con sus diferencias, ¿no? Todos sabemos que no es lo mismo la zona norte que la zona sur y la zona centro, pero en ese sentido nosotros ponemos a disposición toda la información y las estadísticas con las que contamos. Como bien decía Luis, tenemos por ahí lo que empieza y no lo que termina, porque hay jueces federales que van a trabajar con otras fuerzas federales, algunos casos, y no con nosotros, y ahí nos perdemos un poco el hilo de la estadística, pero el grueso nosotros podemos aportar en ese sentido. Y lo que sí me gustaría también aclarar, que es en base a las denuncias, porque cuando nosotros asumimos teníamos un conflicto con las denuncias, en dos sentidos. Primero, la cifra negra, que la cifra negra, aquel que no denunciaba, que era o porque descreía o porque también había sido sometido a un desgaste donde se desalentaba la realización de la denuncia, muchas veces por la propia policía, creyendo que con esto no involucraba las estadísticas de su jurisdicción. Y en función de eso hicimos un trabajo muy importante con la Fiscalía General, y más teniendo en cuenta
el código de la ciudad, donde dice que el fiscal debe ser puesto inmediatamente en conocimiento. Y lo que hicimos fue darle mucha más publicidad al 0800-33 fiscal, poner cabinas de telepresencia en cada comisaría y en cada lugar de la policía para que se realice la denuncia en forma directa con la fiscalía. Algunos la podrán haber visto, ¿no? Son cabinas verdes donde ingresa uno a la comisaría y se mete ahí, realiza la denuncia ante un empleado del Ministerio Público Fiscal. Y esto lo que hizo fue también eliminar la discrecionalidad de aquel que te decía, bueno, ¿en qué vereda fue? No sé esta jurisdicción, anda a la otra, no te conviene hacer la denuncia, desalentar esas denuncias que nosotros queríamos. Y la verdad eso también nos dio un conocimiento mucho más acabado de la realidad de lo que pasaba en la ciudad en materia de seguridad. Por eso ese trabajo que se realizó en forma conjunta con el Ministerio Público Fiscal, digo, ya dejó de ser la denuncia solamente en la comisaría. Hoy hay diferentes bocas que cualquier ciudadano puede tomar para realizar la denuncia, y esto transparentó también el trabajo en seguridad. Gracias, Marcelo. Vamos a tomar ahora la pregunta de Marcela Millán, que nos la mandó por chat, que dice: ¿cómo podemos refinar la obtención de información en materia de robos y hurtos, teniendo presente la necesidad de tener información para el posible traspaso de la competencia penal ordinaria en el futuro? Esto entiendo que tiene que ver con los CNN y las víctimas y los autores identificados o identificables, y con los objetos robados. Y hay otras cosas que tendrán que ver con la política criminal, como si tiene seguro o no tiene seguro, hizo solo la denuncia para obtener el certificado, como ocurre con algunas cosas, ¿no? Algunos objetos. Eso, como te comentaba, a través de Aníbal, cuando hagan la reunión o convocan a su director general o a él, en tema de NN, bueno, saben que está la temática de Campagnoli en materia de robo, que lleva las estadísticas debería acumular por ahí los CNN, no siempre pasa, pero nosotros desde nuestras estadísticas podemos, a través de la subsecretaría de Aníbal, podemos aportar todo lo que necesiten. Bueno, ya tenemos Buen una día. reunión del Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, la Secretaría de Seguridad y el iCiudad. La programaremos. ¿Sí? ¿Quién hablaba ahí? Aprovecho, Luis, soy Aníbal, ya que Marcelo mencionaba. Bueno, les comento un poco cómo estamos trabajando hoy. Y bueno, por un lado, en primer lugar, lo felicito, ¿no? por la iniciativa y el trabajo. Nosotros la verdad que estábamos medio frustrados que no había organizaciones o universidades que tomaran los datos publicados para analizarlos y debatir ideas. Y la verdad que bueno, lo felicito porque es un muy buen trabajo y en cierta forma bueno, nos pone contentos que se lean, ¿no? los datos. En general las universidades argentinas no lo han tomado y bueno, es una lástima, ¿no? Porque hay mucha información para enriquecer. Con respecto a los delitos de robos y hurtos, y una salvedad, como lo comentaban al principio, les recordamos que el mapa del delito desde el 2016, que se publicó, siempre contempló también los delitos que ingresan por el Ministerio Público Fiscal. Es decir, no es un mapa del delito solo policial, sino que es principalmente policial, porque el grueso de los hechos ingresan por esa boca de entrada, pero incluye también toda la información que nos remite en tiempo real el Ministerio Público Fiscal de la ciudad. Y actualmente, como conversaba Marcelo, con todas las bocas alternativas, 0800, aplicación, correo electrónico, cabinas, eso lo que hace es un ida y vuelta en el cual inclusive delitos que no sean de competencia del Ministerio Público Fiscal de la ciudad, como aquellos no transferidos, principalmente robos y hurtos, también la gente denuncia por esas aplicaciones e impacta en tiempo real tanto en el sistema Kiwi del Ministerio Público Fiscal de la ciudad como en el sistema GAP de la Policía de la Ciudad. Y nosotros este año, sobre todo acelerado por la pandemia, estamos trabajando y estamos implementando con Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y con Ministerio Público Fiscal de Nación el envío de las actuaciones policiales también en tiempo real, sin formato papel, va desde nuestro sistema con un web service
a Kiwi, Ministerio Público Fiscal de Ciudad, y a Procuración de Nación. Por lo tanto, en el caso que se concretara el traspaso de robos y hurtos o cualquier otro delito pendiente, automáticamente el sistema va a impactar contra Kiwi, en este caso. Por lo tanto, toda la información se accede en tiempo real. En la medida que se produce, las 2 o 3 organismos acceden en tiempo real a la información. Con respecto a muchas de las sugerencias o conclusiones que tiene el informe, les comento que en la próxima publicación, que muy probablemente sea en enero del 2021, va a contemplar la mayoría de ellas, tanto con respecto al uso de armas como a información con respecto a víctimas y victimarios. Y la explicación, y que a veces les pedimos paciencia en cuanto al producto, cómo está hecho, les recordamos que además de la complejidad que comentó Marcelo, que es la primera vez que en el país se fusionan 2 fuerzas de seguridad con sus sistemas de registro diferentes, tenemos 2 salvedades, ¿no?, que en Argentina en general son poco comunes. Nuestra estadística cuando publicamos no es un plug and play, un enchufar al sistema y sacar los datos como están cargados, sino que tiene todo un proceso de auditoría, de lectura de todas las actuaciones, por lo tanto tiene un análisis de calidad de datos que lleva tiempo hacerlo. Y por otro lado, la velocidad de publicación. Recuerden que nosotros publicamos siempre a enero del año que está en curso, supongamos enero del 2021, publicamos los datos a diciembre de 2020. Eso no se hace nunca en el país y genera una necesidad de actualización y de velocidad en el análisis y de cantidad de recursos humanos muy exigente. Por eso es que en general cuando vemos publicaciones en Argentina estamos hablando de 1 o 2 años atrás. Y ahí es donde posiblemente después hay alguna diferencia entre un trabajo cualitativo hecho durante 1 o 2 años que el que es hecho en tiempo real. Por eso siempre van a encontrar alguna diferencia tal vez cuantitativa o cualitativa. Bueno, eso es el criterio general, queda a disposición obviamente para el trabajo en conjunto. Y con respecto a las demás instituciones que producen información, nosotros sí esperamos a que se mostrara cómo trabajábamos y para qué usábamos los datos y a qué nivel de detalle. Y ahora sí este año los vamos a estar invitando por escrito a aportar su información a los que todavía no lo hicieron, aprovechando las facultades que nos da la ley, para solicitarles en el plazo de ley la información que necesitamos para entrecruzar variables. Es verdad que en general con todas las reuniones informales que tuvimos, preferimos consensuar y generar convenios, como hicimos con algunas instituciones, antes que obligar, y entendemos que en general la velocidad de producción es muy lenta y en general no llegan a informar en tiempo real, que es como está hoy la estadística de la ciudad. Pero vamos a intentar colaborar para que se llegue a tiempo real en la mayoría de las instituciones. Muchas gracias, Aníbal. No sé si alguno quiere agregar algo más, si no le cedo la palabra a la presidenta de la ciudad. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por la presencia, por la atención prestada. Bueno, esta colaboración que nos plantean los distintos actores fundamentales del tema seguridad en el distrito nos parece muy importante. Contar con información es sustancial para poder tomar las mejores estrategias para resolver los problemas no solo los de seguridad en general. Cualquier abundancia de información permite tomar mejores decisiones. Así que desde ya tomamos en cuenta toda la información de la que vamos a poder disponer para seguir haciendo estos aportes. Lo que nosotros podemos hacer es trabajar esta información, analizarla y generar estos debates. Bueno, quedamos a disposición y bueno, nuevamente gracias. Esperemos que la próxima sea presencial, con café, alguna media luna y mucho más contacto. Gracias a todos y a todas.
y buenos Gracias. días. Y Gracias, una omisión, buenos días. no había mencionado, están las diputadas Claudia Neire y María Rosa Muiño. Si me olvidé alguno más es porque la lista es larga y la tengo que hacer correr. Muchas gracias por participar también. Gracias también. Gracias. María Muchas Rosa gracias. y Claudia. Gracias a todos. Muchas Buen día. gracias. Gracias. Aníbal, gracias Alberto, gracias Martín, Gracias. qué bueno verte. Adiós. Gracias a ustedes, buenos días. Gracias, Silvia. Buen día. Gracias a ustedes, un beso Gracias, grande. Luis. Gracias. Un gusto verte, Silvia, y a todos. Igualmente. Chao, gracias. Chao, Claudia, gracias. Chao a todos.